a quienes nos pusimos en marcha con el compromiso de poner al aire Ambiente y Medio y poner al aire el único programa de ecología que hay en la televisión abierta de la Argentina. Alberto Brufman está allí sentado, es el productor general de... Por favor, un saludo, Alberto. Hoy le tocó a él, ¿viste? ¿Viste? No, pues. La idea justamente fue tratar de traspasar la pantalla con la creación de la Fundación Ambiente y Medio, y todo lo que narramos y discutimos y mostramos y señalamos en el programa de televisión, poder transformarlo en acciones para que esas acciones en algún momento, ya no por nosotros, sino por quienes tienen que hacerlo, se conviertan en políticas públicas, claramente. Y de hecho, Pedro, la idea del Centro de Economía Circular, que nació justamente de la iniciativa de estas dos fundaciones, la Fundación Metropolitana y la Fundación Ambiente y Medio, con la ayuda y la colaboración del SEAMSE, apunta en esa dirección. No dijiste lo más importante. ¿Qué es? De Ambiente y Medio. ¿Qué cosa? Que es una fundación prima hermana de la Fundación Metropolitana. Pero por supuesto, naturalmente. Bueno, nacida al influjo de... No es para tanto. Tomando tu experiencia de 17 años de éxito de la Fundación Metropolitana. Gracias, Sergio. La verdad que lo que tenemos para decirles de la Fundación Metropolitana en este punto, en esta iniciativa, en esta idea de la que les vamos a contar ahora, es que la Fundación anduvo a los tumbos con el tema de la basura. Se dedicó casi 8 años con muchísimo empeño en un derrotero donde la patriada era intentar de que se reemplazara aquel viejo convenio Cacciatore-Sangen del año 1977 que en el área metropolitana le dio vida al SEAMSE. En aquella época era el SEAMSE. Cinturón ecológico. El cinturón ecológico. Después fue la SEAMSE, que es la coordinación. Hubo un momento que bajamos los brazos, esa es la realidad. Fue por allá por el 2011-12 cuando, después de muchísimo esfuerzo de remar este tema, vimos que no solo todo seguía igual, sino que el tema de los residuos se complejizaba cada vez más en términos de literalmente una bomba ambiental como son los rellenos sanitarios. Por lo menos los que se hacían en aquella época, debemos reconocer que sobre fin de la década pasada empezaron trabajos de saneamiento importante en Domínico y en Norte 3, que por lo menos algunas preocupaciones, no digo que desaparecieron, pero se despejaron un poco en el venteo de gases, mejor dicho, en la recuperación de gases y lixiviados. Pero volvimos a este tema y volvimos de la mano básicamente de Sergio Federovisky. Hace un par de años, a partir de una vieja relación que tenemos con Sergio, que nos hemos peleado también mucho en la década pasada, él defendía el SEAMSE. No. Sí, vos lo defendías. Mentira. Vino con un planteo muy interesante que fue de la mano también de un cambio de conducción en SEAMSE, casi simultáneo. Y la adopción de esta idea de trabajar el concepto de la economía circular y las posibilidades de llevar a la práctica en el tema de residuos un esquema de esta naturaleza, de recuperación y sobre todo de dar un salto en la cuestión de los residuos, yo hoy lo digo a la distancia y mirando para atrás, que fue salir de una política pública que estaba generada metropolitanamente por aquel monopolio de entrega de residuos y de disposición final, porque si hubiéramos seguido con la incineración como era la ciudad de Buenos Aires y los municipios del Gran Buenos Aires se arreglaran como se arreglaban antes del 77, no era un tema metropolitano, claramente. Lo fue a partir de eso, de que se convirtió en un monopolio de entrega y una tecnología de disposición final que fue el relleno sanitario. Y fue una batalla sobre la política misma,
y quiero ser muy claro en esto, era trabajar cómo podíamos hacer mejor el tratamiento de los residuos, pero sin contextualizarlo en una lógica de sociedad, de economía y de comunidad. Y creo que acá viene la novedad, por eso la novedad, bueno, ya fuimos a... ¿Por qué no vamos a la diapo, al logo de base? Ni empezamos a hablar del Centro de Economía Circular. Es que me parece, Pedro, que la novedad teórica y de discusión política a la cual nosotros queremos aportar con este proyecto, es que en los últimos años se ha logrado instalar en la discusión vinculada con el tratamiento de los residuos la cuestión de la economía, que antes estaba subsumida o estaba opacada o estaba oculta detrás del tratamiento y de la tecnología, y como dice, lo han escrito muchos, pero lo dice el Papa en la encíclica Laudato Si, no se trata de discutir tecnologías, que las hay mejores o peores, sino se trata de discutir cuál es la relación que se establece entre la sociedad y el ambiente en el cual desarrolla sus actividades. Y aquí el problema era la anomalía económica que supone generar 17.000 toneladas diarias y enterrar 17.000 toneladas diarias. Esa anomalía, que es fruto claramente de una economía lineal, es lo que en algún momento entró en crisis por falta de territorios para seguir enterrando, y ahora por suerte entra en crisis porque se demuestra que desde el punto de vista teórico y conceptual es una aberración incluso para la economía. Y para el hombre. Desde ya. Ven por qué a él le va mejor que a mí. Él gana Martín Fierros, es periodista, explica mucho mejor. Justamente Sergio acaba de describir lo que nos pasó. Contextualizamos una política pública metropolitana, que son los residuos, en una concepción de la economía, y agrego, Sergio, del consumo, del comportamiento, de nuestra propia relación con los demás. Porque todos sabemos que una economía lineal, además de tener un determinado tratamiento con los materiales, tiene otro tratamiento con lo financiero, tiene otro tratamiento con el empleo, tiene otro tratamiento. Es decir, la economía lineal no es simplemente una cuestión de qué trato se le da a los materiales, sino que es una concepción económica básicamente depredadora, socioeconómica básicamente depredadora de lo social y de lo ambiental. Por eso este rescate que la Fundación hace desde un lugar muy motivante, porque, como siempre dijimos, estamos frente a una política que nos involucra a todos. Todos somos generadores, 24 por 24, los 365 días del año. Porque todos somos consumidores. Por lo tanto, todos tenemos algún involucramiento en la generación de residuos. Y ahí, pero entendemos, de alguna manera, lo plasmamos en ese video que ustedes acaban de ver, que es de autoría de las dos fundaciones, precisamente ese video, con el acompañamiento del SEAMSE. En ese video queda claro que lo teórico que supone pasar de una economía lineal a una economía circular requiere no solamente y no de manera exclusiva y mucho menos indispensable del compromiso individual, sino fundamentalmente como condición necesaria y excluyente del diseño y de la aplicación de una política pública. Y a eso es lo que nosotros queremos apuntar con la creación del Centro de Economía Circular. ¿Cómo nació eso? Que se me ocurrió a mí. No importa quién se le ocurrió, pero nació a partir del video, nació a partir del desarrollo de ese video, donde nos pusimos a pensar, bueno, ¿qué ponemos en marcha? ¿Qué podemos aportar desde la práctica y la experiencia concreta para hacer, o al menos para ayudar a que la economía circular se transforme en una política pública y que no solamente sea una propaganda, que no solamente sea un eslogan o una consigna, sino que nosotros podamos aportar algo? Ocurrió que alguien se nos acercó, en este caso se me acercó particularmente a mí, pero no importa, con una idea respecto de tratamiento de residuos para producir algo, no importa qué. Y ahí se nos empezó a generar a Pedro y a mí la inquietud de que no hay ningún ámbito, por supuesto no del Estado y tampoco de la actividad privada, que ayude a alguien a que tiene una idea asociada al tratamiento de residuos
en el marco teórico de la economía circular, a que esa idea prospere y se convierta en un producto y luego en una empresa y luego en un servicio para prestar dentro de la economía circular. Y allí nació la idea de la incubadora inicialmente, y la incubadora para poder precisamente ayudar a establecer, iniciar, sostener, financiar y luego liberar positivamente al mercado proyectos privados y públicos que tengan la economía circular como eje en el tratamiento de los residuos. Sí, la idea de la incubación incluso nos dio mucho entusiasmo porque imaginamos una modalidad para ser operativos en un trabajo de campo, pero además con actores. Nos imaginamos que hay que incubar, que lo que es bueno es incubar proyectos, que los proyectos tienen que venir con algún tipo de aval. Es decir, el que viene con un proyecto a ser incubado debería estar avalado o por el municipio, por un sindicato o por una ONG. Desde un lugar, es decir, localizado. Y de ese lugar viene la idea y vuelve a ese lugar, con lo cual quien lo avaló después va a tratar de colaborar para que prosiga. Es decir, la incubación, si no, tiene muchos riesgos de fracasar si no es acompañada en su etapa de implantación concreta. Además, la colaboración en la incubación, tanto de el avalante como en el caso concreto de SEAMSE, con quien tenemos preacordado que la incubadora, por ejemplo, que va a necesitar residuos como insumo para poder trabajar, van a ser suministrados por SEAMSE, o que se va a poder trabajar en Domínico o en Norte 3 como trabajo de campo, más allá que la idea que la incubación es un proceso de formación y capacitación que va a tener fuerte respaldo en una plataforma. Pero no termina ahí, si no fueron ocurriendo más cosas. Porque dijimos la incubación sin el costado de la formación, la capacitación y fundamentalmente la dispersión de la idea de la economía circular seguramente sería corto como proyecto. Entonces, ideamos o pensamos la necesidad de un paraguas, que es el Centro de Economía Circular, dentro del cual esté esta incubadora de proyectos de tratamiento de residuos en tiempos de la economía circular, pero también se desarrolla un instituto de economía circular que tenga como función brindar capacitación adentro y afuera del sistema. Quiero decir, a aquellos que integran de alguna manera el mundo del tratamiento de los residuos, porque tienen proyectos, porque brindan servicios, etcétera, pero también a aquellos que pueden acceder y que necesitan ser de alguna manera evangelizados para que el mensaje de la economía circular prospere y se inserte en la sociedad y no sea simplemente, como decíamos recién, un eslogan. Sí, básicamente apoyo de implementación, ¿no? A veces este tipo de requerimiento lo puede llegar a tener no necesariamente un emprendedor, y sí un gestor público de áreas específicas. O el periodismo. O el periodismo. Y finalmente hay una tercera patita, que son las buenas prácticas, es decir, los desarrollos técnicos, profesionales, alrededor de aplicaciones que se usan en economía circular, que nosotros llamaríamos genéricamente asistencia técnica, es decir, la posibilidad de compatibilizar experiencias y aportes profesionales al mundo de la economía circular. Y pongamos un ejemplo, un municipio que necesita resolver un problema concreto y viene a buscar quizás un proyecto que pueda ser incubado más un asesoramiento técnico y la capacitación correspondiente para poder avanzar en un esquema de política pública de ese municipio X en el marco de la economía circular. Sí, por ahí alguien que diga, bueno, en mi municipio hay una iniciativa que se puso en marcha, una cooperativa para recolección diferenciada. Y resulta que el municipio va a hacer un acuerdo para tercerizar una parte de la recolección con esa cooperativa.
la incubación de ese proyecto o la capacitación o la asistencia para ver desde las cuestiones técnicas hasta las operativas económicas y financieras del emprendimiento, creemos que el centro lo va a poder brindar. Bueno, pero todo esto está acá y ahí, es decir, en nuestras cabezas, por el momento. Pero dentro de poco va a estar en una web. Dentro de poco va a estar en una web. Dentro de poco va a estar en una web y creemos que lo vamos a poder poner en marcha tipo marzo del año que viene, con un periodo en el cual nos interesa especialmente, y empezamos hoy aquí, armar un esquema participativo. Ustedes van a tener una página, una dirección, para conectarse si quieren, aportar, participar, involucrarse, compartir en todo caso razonamientos, es decir, discutir el cómo darle rumbo a estas cosas. Insistimos, lo que pretendemos es básicamente poner en marcha una herramienta operativa que tome el tema de la economía circular, lo lleve a la práctica con incubación, con enseñanza, es decir, capacitación y con desarrollo de asistencia técnica o buenas prácticas y experiencias. Listo. ¿Sé tú? Sé tú. Gracias. Muchísimas gracias a todos y la página, por favor.